En la primera carta a los Corintios, capítulo 16 y versículo 20, donde dice: Os saludan todos los hermanos, saludaos los unos a los otros con óculo santo. Comienza diciendo este versículo: os saludan todos los hermanos. Naturalmente eran los hermanos en Éfeso, desde donde el apóstol escribía la epístola, que se unen también a los saludos. Sin duda muchos de ellos no se conocían personalmente, pero el efecto entrañable de quienes son hijos del mismo Padre y además miembros de su familia genera una corriente de amor mutuo, ya que el mismo Espíritu de Dios lo produce en todos ellos. Romanos capítulo 5 y versículo 5 dice: Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Este saludo no era de algunos, sino de todos, ya que nadie hacía distinción en la oportunidad de saludar a los corintios. Sigue diciendo este versículo: saludaos a los otros con óculo santo. El apóstol hace la recomendación de la práctica del saludo habitual entre los creyentes, consistente en un beso. Y aquí lo define como un beso santo, y en esa práctica deben de estar comprendidos todos, ya que el beso era símbolo de amor hermanable y de comunión real. La importancia de este saludo cristiano es grande, ya que al mencionarla en varios lugares del Nuevo Testamento, como por ejemplo en Romanos capítulo 16, versículo 16, donde dice: saludaos los unos a los otros con óculo santo, os saludan todas las iglesias de Cristo. El apóstol sabía que habitualmente los escritos recibidos para una iglesia se leían en el culto. Por eso exhorta a todo al saludo fraternal del beso. Sin embargo, el beso debía de ser santo, esto es, el amor de Cristo compartido con todo lo demás. La primera carta de Pedro, capítulo 4 y versículo 14, dice: si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros, ciertamente de parte de ellos. Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Note que nadie debe de ser excluido del saludo sincero. Por tanto, quien desprecia a un hermano no está discerniendo el cuerpo de Cristo y no entiende además nada de lo que significa el amor fraterno y la comunión hermanable. Note que participar de la cena del Señor enemistado con otro es exponerse al juicio de Dios. Y así lo manifiesta en esta primera carta a los Corintios capítulo 11 y versículo 29, donde dice: porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Continúa ahora con el versículo 21, donde dice: yo, Pablo, os escribo esta salutación de mi propia mano. Como siempre hacía y en señal de autoridad, cuando terminaba el escrito tomaba en su mano el material de escritura para asignar la epístola a fin de que todos supieran que realmente era suyo. Esta identificación era común en sus cartas, como por ejemplo en Colosenses capítulo 4 versículo 18, donde dice: la salutación de mi propia mano, de Pablo, acordaos de mis prisiones, la gracia sea con todos vosotros. Amén. Note que por otro lado esto evitaba la propagación de escritos falsificados que pudieran atribuírsele y que estuvieran circulando como suyos, cosa que sin duda ocurrió en alguna ocasión, como así nos enseña en la segunda carta a los Tesalonicenses capítulo 2 y los versículos 1 y 2, donde dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os contumbéis
ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Y es que por esa razón, junto con el saludo personal y lo que sigue, luego identifica con su propia mano la autenticidad de la epístola. Era sin duda alguna un escrito del apóstol, al que debía de darse lectura y que requería obediencia por la condición de que lo había dictado, ya que como tal debía de ser considerado como palabra de Dios, como así enseña esta primera carta a los Corintios, capítulo 14, versículo 37. Continúa ahora con el versículo 22, donde dice: el que no amare al Señor sea anatema, el Señor viene. Comienza diciendo este versículo: el que no amare al Señor Jesucristo. Pablo cierra el saludo personal con esta advertencia, ya que primeramente relaciona con quienes no amen a Jesucristo. Note que el verbo que utiliza aquí no es referido al amor desinteresado y de completa entrega con que Dios nos ama y los creyentes se aman entre ellos. El apóstol, por tanto, está utilizando aquí que es el amor de amistad, de modo que podría traducirse en paráfrasis como el que no sea amigo del Señor. Nadie que sea verdaderamente cristiano puede no ser amigo de Jesucristo y amarle con amor verdadero, ya que el vínculo común a todo cristiano es el amor sincero al Señor. La carta a los Efesios capítulo 6 y versículo 24 dice: la gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo, con amor inalterable. Amén. Este es un amor inalterable, que persiste en todo tiempo, en toda circunstancia y también en toda ocasión. Pero solo el cristiano está en posesión de ese amor que es derramado en el corazón, que está siendo regenerado por el Espíritu Santo. Romanos capítulo 5 y versículo 5 dice: y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Note que no se puede ser cristiano sin amar a Dios sobre todas las cosas, y Cristo es Dios verdaderamente en unidad con el Padre y el Espíritu Santo. Romanos capítulo 9 y versículo 5 dice: de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Por tanto, no amar al Señor es quebrantar el primer y más grande de los mandamientos. Y no amarle es señal también de ingratitud. También, no amarle es la evidencia más solemne de que el Espíritu no está en el corazón y por tanto sigue en un estado de maldición y perdición perpetuo. Pero por otro lado, el verdadero amor al Señor se demuestra en la obediencia a sus mandamientos, como así el mismo Señor Jesús manifestó cuando dice: si me amáis, guardar mis mandamientos. Juan capítulo 14, versículo 15. Pero lamentablemente el amor de aquellos en la iglesia de Corinto, posiblemente si no de todos, por lo menos de un número importante, no era haber perdido el primer amor, sino haberlo dejado. Cuando el espíritu está contristado y resistido, la manifestación de su obra en el corazón del creyente se detiene. Es por eso que Pablo advierte solemnemente la gravedad de una situación de falta de amistad con Cristo. La obediencia, también en este caso, sella la amistad, como nos dice: vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Juan capítulo 15 y versículo 14. Note que la relación de amistad con el Señor, de amor, para Él, se sustenta en la obediencia, ya que el obedecer los mandamientos se resume en el mandamiento del amor, que cumple toda la ley,
como se ha considerado ya. El amor entre hermanos, ya que Cristo pone como prueba de amor la obediencia a sus mandamientos, y uno de ellos, al que llaman nuevo, es el amor a los hermanos, de modo que la fidelidad a Él y el amor fraterno son una muestra de la realidad del amor a Cristo. Realmente, este era un serio problema en la Iglesia, que había formado partidos en la congregación, y es por esta razón que cada hermano nuestro debe de ser amado, puesto que ha sido declarado amigo de Jesús, y ser amigo de Cristo es vivir en amor. Juan capítulo 15, versículo 10 dice: Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Si bien la amistad del Señor es un regalo de su gracia, el mantenimiento de ella es plena responsabilidad humana, ya que la obediencia es la prueba de que una persona es verdaderamente seguidor de Cristo. Los amigos de Jesús son aquellos que le obedecen. Sigue diciendo este versículo: sea anatema. La solemnidad de no amar al Señor se pone de manifiesto en el anatema, pronunciado cuando dice sea anatema. El tema del anatema es extenso y también excede los límites necesarios en el comentario del versículo. Sin embargo, para una mayor extensión se añade en el segundo excurso del comentario, que sigue al presente capítulo, donde el lector puede profundizar más en el sentido del concepto anatema en la Escritura. Pero en este caso, el sentido de anatema es el de maldición o condenación, incluso de castigo. Note que en la antigüedad lo que Dios declara anatema debía de ser destruido totalmente, como por ejemplo lo que ocurrió con la conquista de Jericó. Es realmente execrable aquel que se niega a amar a Jesús y tener amistad con Él, ya que con tal persona no es posible mantener ningún lazo de comunión, porque no la tiene tampoco con el Señor. Es por eso que el vínculo de comunión entre hermanos, al formar todos partes del cuerpo, cuya cabeza es el Señor. Sigue diciendo este versículo: el Señor viene. Cierra esta amoninación con una palabra aramea, cuya transliteración al griego y luego al castellano es Maranata. Pero note que en los mejores manuscritos transmite así la palabra, ya que la primera parte, mar, significa Señor. La segunda, ana o an, significa nuestro. Y el segundo vocablo, ta, equivale a ven. De modo que es como una especie de oración. Ven, Señor nuestro. Pero también hay algunos manuscritos en que se lee que sería nuestro Señor viene. Pero la interpretación más probable sería la referencia a la venida inminente del Señor. Con todo, podría ser mejor aquí la primera, cuando dice, ven Señor nuestro. Esto concordaría con lo que Juan cierra el Apocalipsis, cuando dice, ven Señor Jesús. Apocalipsis 22, 20. Note que el término Maranata en la Didache es empleado al final de la liturgia para la Santa Cena, en la que se dice también que si hay alguno que no es santo, que se arrepienta, siguiendo luego Maranata, amén. Sin embargo, siguen válidas las dos formas reseñadas en el párrafo anterior. Continúa ahora con el versículo 23, donde dice: la gracia del Señor Jesucristo esté con vosotros. Esta bendición cierra el escrito, y es el saludo habitual de las epístolas paulinas, como por ejemplo
en Romano, en Corintio, en Primera de Tesalonicense, en Primera de Timoteo, en la segunda también carta de Timoteo y en Tito. La bendición procede de la gracia del Señor Jesucristo, y en algunos manuscritos se lee del Señor Jesucristo. Note que la iglesia en Corinto es una manifestación de la gracia, y a pesar de las situaciones un tanto problemáticas de los creyentes, a pesar del fracaso espiritual de tantos y a pesar de la acción carnal en las divisiones, la gracia había sustentado la iglesia hasta el momento en que Pablo le escribe esta epístola. Note que la gracia es el único modo de salvación, como así nos enseña Efesios capítulo 2 y los versículos 8 y 9. También la gracia es el medio de ayuda y sostenimiento en el servicio y testimonio, como señala esta primera carta a los Corintios capítulo 15 y versículo 10. Y es interesante apreciar que la gracia comienza y cierra esta epístola. Empezó en el capítulo 1 y versículo 3. Es también la gracia lo que hizo posible la obra de redención que se ha mencionado anteriormente, en la que hace posible que los dones de que habían sido enriquecidos se diesen postetativamente por el Espíritu a los creyentes, capítulo 12 y versículo 11. Y es la que hace posible que los creyentes sean hijos de Dios y la que da esperanza. Es también la que transforma y da victoria sobre la carne y los problemas espirituales. Es, por tanto, la abundancia de la gracia de Dios la que está a disposición del creyente, y es siempre mayor que cualquier problema que deba ser afrontado, ya que el cristiano descansa confiadamente en la provisión de la gracia de Dios y sigue el camino de su peregrinación tras las pisadas del Maestro, poniendo la vista solamente en Él, como nos enseña Hebreos capítulo 12 y versículo 2. Y note que es la gracia la que cierra el contenido del escrito. Esta gracia está presente y procede de nuestro Señor Jesús. En esta ocasión se dan dos títulos para el Señor. Si se sigue la lectura de los manuscritos más seguros, o lo de los tres, o si se adoptan otras muy numerosas, vemos que en este último caso la bendición procede de quien es Señor. Y lo es porque es Dios, de quien siendo Jesús es el Salvador de los pecadores, de Cristo esperanza de gloria. Pero los títulos no solo identifican al que hace posible la bendición, sino que lo vincula con el creyente y su vida. Entonces, como el Señor tiene derecho y autoridad sobre cada uno, como Jesús es razón, causa y motivo de vida, siendo por su obra de gracia eternamente salvos. Notamos entonces que la administración de la gracia de Dios no hace distinción entre creyente y creyente, porque no hay asesión de personas en él. De ahí que la bendición del apóstol incluya a todos. Literalmente se lee la gracia del Señor Jesucristo con vosotros. Debe de entenderse sea con vosotros. Es una provisión permanente y no está ocasionalmente con ellos, sino que está siempre. No solo comprende a todos, sino que está siempre en ayuda cuando sea necesario como provisión de Dios. Y es posible que conozcamos poco acerca de la gracia, pero lo importante es que la podemos experimentar cada día. Continúa ahora con el versículo 24, donde dice: Mi amor en Cristo Jesús esté con todos vosotros. Amén. El amor personal de Pablo hacia la iglesia en Corinto no era selectivo, como tampoco el de Cristo a quien él vivía, como señala Filipenses 1:21, ya que era un amor general con todos vosotros. Sin embargo, había algunos que le despreciaban
otros que le discutían sobre verdades que él le había enseñado, y todavía más, la epístola acrecentará el respeto de algunos y el rechazo, por otro lado, de otros. Pero aún así, el apóstol les ama por igual a todos, ya que el amor es sincero, porque se expresa desde la posición espiritual en que se encuentra, es decir, en Cristo. Así que literalmente se puede leer en el texto griego, mi amor con todos vosotros en Cristo Jesús. Pablo les hizo advertencia e incluso reproches, con advertencias aparentemente severas. Todo ello le lleva a expresarle la realidad de su amor por ellos. Cuanto antecede lo escribió, entre otras razones porque le amaba, y este amor está inflamado por el de Cristo Jesús. Últimas palabras de la epístola. Al finalizar este comentario, nada mejor que volver cada uno a la lectura de la epístola, procedida de oración, para que el Espíritu aplique la palabra a nuestras vidas personales. Es por eso que no cabe aquí hacer distinción alguna o señalar aspectos que pudieran ser destacables. Por tanto, es necesario un buen examen sobre la comunión entre hermanos, preguntándonos si hay algún obstáculo en nuestras vidas que no esté llevando a un distanciamiento de alguno o de algunos hermanos. También es necesario un examen personal para descubrir si en nosotros hay algún pecado oculto sin confesar, a fin de restaurar la comunión con Dios sin impedimento alguno. Y de la misma manera, una reflexión sobre el modo como vivimos el amor de Dios y a nuestros hermanos es también imprescindible para cada uno de nosotros. De la misma forma, el comportamiento en el culto, la razón por la que asistimos a ellos. El culto no es un lugar de exhibición, sino de adoración, ya que el Dios de la Biblia, que desgaja los cedros y quebranta las rocas, no es el de las emociones subjetivas, sino el que se manifiesta en un silbo apacible y delicado. Primer libro de Reyes, capítulo 19 y versículo 12. Y voy concluyendo con esto. Las palabras finales de Pablo, escritas con su propia mano, revelan mucho de su corazón de amor, a pesar de que tuvo que reprender a estos corintios y hacerlo fuertemente. Pero era el amor de Pablo tanto por Jesús y su iglesia lo que hizo tan gran apóstol, el amor expresado a través del servicio humilde, nos hace grandes en el reino de Dios. Amigo y amiga oyente, la palabra de Dios, como acabo de manifestar, dice que el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. El Señor viene. A una persona no se le puede amar si no se le conoce. Esto lo tenemos bien claro. Es por eso que si tú aún todavía no conoces a Jesucristo y no le conoces personalmente, porque Él resucitó de entre los muertos y Él vive. Si tú todavía no le conoces, como he dicho personalmente, y si todavía no le has aceptado en tu corazón, ahora es el momento en que tú puedas aceptarle en tu vida, sabiendo que fue el amor de Dios el que hizo que mandara a su Hijo Jesucristo aquí a la tierra, como nos dice el Evangelio de Juan capítulo 3 versículo 16. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Mi amigo o mi amiga oyente, ¿crees tú esto? Si tú crees esto, y lo crees de corazón, pues solamente te queda invitarle a que venga a tu vida, que venga a tu corazón. Ora conmigo y repite ahí a donde estás y di: Señor Jesús, me confieso delante de ti que soy una persona pecadora.
En este momento te pido perdón por todos mis pecados y me arrepiento de ellos. Creo que tú dites tu vida en la cruz del Calvario por mis delitos y pecados. Creo que tú resucitaste de entre los muertos y creo que tú vienes pronto. Ahora yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. En tu nombre,